Hay heridas que no sangran por fuera, pero te dejan el alma caminando despacio. Hay dolores que nadie ve, porque aprendiste a sonreír en público y a desmoronarte en privado. Hay gente que te dice, ¿te ves bien? Y tú sabes que eso es apenas maquillaje para un corazón que viene roto desde hace meses, desde hace años, desde aquella traición, desde aquella llamada, desde aquel diagnóstico, desde aquella despedida, desde aquel abandono que te cambió la forma de dormir, de mirar, de confiar y hasta de orar. Y yo vengo a decirte, con todo el peso del cielo sobre mis palabras, que cuando el corazón está herido, Dios no retrocede, Dios no se espanta, Dios no dice vuelve cuando estés mejor. No, cuando el corazón está herido, Dios comienza a sanar, no después. No cuando termines de entender todo, no cuando te recompongas, no cuando dejes de llorar. Empieza ahí, justo ahí, en el sitio donde pensabas que ya no quedaba nada para rescatar. Porque nosotros tenemos una idea equivocada de Dios. Creemos que Él se siente cómodo con la gente fuerte, estable, entera, impecable, con la gente que no tiembla, que no duda, que no llora, que no se quiebra. Y la Biblia me muestra exactamente lo contrario. La Biblia me presenta a un Dios que se acerca a esclavos en Egipto, a viudas en ruina, a profetas agotados, a mujeres avergonzadas, a discípulos encerrados, a hombres que lo negaron, a gente que no sabía ni cómo explicarle lo que le dolía. El Salmo 34, 18 dice que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca del que finge que no le pasa nada. No dice que está cerca del que aprendió a actuar religiosamente. Dice, y eso cambia todo, porque entonces tu dolor no es la prueba de su ausencia. Tu herida no es la evidencia de su abandono. Tu noche no es señal de que Dios te dejó. A veces pensamos, si de verdad Dios me amara, esto no me habría pasado. Pero la Escritura no enseña eso. Enseña que Dios no siempre impide el golpe, pero nunca deja solo al que fue golpeado. Enseña que Dios no siempre evita el valle, pero sí entra al valle contigo. Enseña que Dios no siempre responde con la rapidez que te gustaría, pero jamás llega tarde al sitio donde tu alma cree que se está muriendo. Y yo sé que alguien está escuchando esto y dice, sí, pero lo mío ya pasó hace mucho. Yo ya no estoy llorando como antes. No confundas silencio con sanidad. Hay personas que dejaron de llorar, pero no dejaron de doler. Hay personas que ya no hablan del tema, pero siguen reaccionando desde la herida. Hay personas que ya no tienen lágrimas, pero tienen muros. Y Dios no vino a maquillarte el trauma. Dios vino a sanar lo que te gobierna desde abajo. La Escritura dice en el Salmo 147, 3, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encanta esa imagen. ¿Por qué no dice solamente que sana? Dice que venda. Eso es de médico y de pastor. Eso es de alguien que no mira la herida desde lejos, sino que la toca con cuidado, la limpia, la cubre, la protege y la trata con paciencia. El comentario bíblico sobre ese texto resalta que el corazón roto no es un detalle menor, sino una de las aflicciones que Dios mismo asume como parte de su carácter sanar. No solo fue verdad para Israel en su cautiverio, sino una verdad permanente sobre quién es Dios. Él es el que cura corazones rotos y alivia el dolor con misericordia, gracia y paz. Bible Hub. Entonces, si tu corazón está herido, no estás fuera del radio de acción de Dios. Estás exactamente en el territorio donde Él acostumbra manifestar su naturaleza. Ahora, déjame decirte algo que tal vez no te guste oír, pero puede salvarte la vida espiritual. No todo corazón herido sana solo porque pasa el tiempo. El tiempo puede hacer que aprendas a funcionar, pero no necesariamente te sana. El tiempo te enseña a disimular, a trabajar, a comer, a saludar, a pagar cuentas, a ir a la iglesia, a seguir adelante, pero hay cosas que el tiempo no resuelve. El tiempo no expulsa el veneno del resentimiento. El tiempo no desarraiga el temor a volver a amar. El tiempo no elimina automáticamente la vergüenza de haber sido humillado. El tiempo no sana la imagen rota que tienes de ti mismo después de que alguien te trató como si no valieras nada. El tiempo no basta. Hace falta presencia de Dios, verdad de Dios, palabra de Dios y Espíritu Santo obrando en lo más profundo del alma. Por eso Jesús abre el rollo en la sinagoga y lee Isaías 61. Dice que el Espíritu del Señor está sobre él para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y aquí hay algo glorioso. Un análisis teológico de Isaías 60 y uno subraya que el lenguaje del pasaje tiene dos movimientos: vendar heridas y desatar cautividades. En otras palabras, Dios no solo toca el dolor interior,
también rompe las ataduras que nacieron de ese dolor. No solo atiende la llaga, también rompe la cadena. No solo ve tu pena, también desata tu prisión. Hay gente que fue herida y desde entonces quedó cautiva del miedo, de la sospecha, del enojo, de la ansiedad, de la desconfianza, de la hiperdefensa. Y Dios dice, vine a vendar y vine a desatar. Working preacher, porque una de las cosas más peligrosas del dolor es que no solo te hiere, te redefine si lo dejas. Hay gente que ya no se presenta con su nombre, sino con su herida. Ya no piensan soy hijo de Dios, sino soy la abandonada, soy el traicionado, soy el que nunca fue suficiente, soy la que cargó con todo, soy el que arruinó todo, soy la que no pudo retener a su familia, soy el que falló, soy la vergüenza de la casa. Y el problema no es solo que te hicieron daño, el problema es cuando el daño empieza a dictarte identidad. Pero Jesús no vino solo a consolarte, vino a devolverte quien eres. Vino a anunciarte que lo que te pasó no puede tener la última palabra sobre tu nombre, sobre tu futuro ni sobre tu diseño. Mira el Evangelio de Lucas. Un recurso bíblico muy serio resume ese Evangelio diciendo que Lucas presenta a Jesús como el cumplimiento de la historia de Dios con Israel y con el mundo y subraya un tema precioso. El reino de Jesús trae restauración y reversión de circunstancias. Jesús cambia la situación de la gente, amplía el círculo, incluye a los marginados, invierte los sistemas humanos de valor, restituye dignidad. Eso significa que el Cristo del Evangelio no se mueve solo entre la gente impecable, sino entre la gente quebrada, excluida, avergonzada y herida. Bible Project. Entonces, si tú llegaste hoy con el corazón partido, no llegaste tarde al mensaje, llegaste exacto al mensaje. Hay una mujer en la Biblia que me conmueve profundamente, Agar. Una mujer usada, presionada, maltratada, empujada al desierto por una historia que ella no inventó, pero que la aplastó igual. Y cuando huye, embarazada, vulnerable, emocionalmente devastada, el ángel del Señor la encuentra. No la encuentra en el palacio, no la encuentra en una noche de adoración, no la encuentra con una sonrisa de victoria, la encuentra en el desierto. Y Agar le pone a Dios un nombre que debería cambiar nuestra teología para siempre, el Roi, el Dios que me ve. ¿Te das cuenta? No dijo el Dios que me exige, no dijo el Dios que me apresura, no dijo el Dios que me juzga, dijo el Dios que me ve. Un análisis sobre Génesis 16 destaca precisamente eso, que Dios vio a una sierva extranjera, a una mujer de bajo estatus, invisible para otros, y mostró que Él cuida, ama y mira con atención el sufrimiento humano. God questions. Tal vez tú no necesitas una explicación teológica nueva. Tal vez hoy necesitas recuperar la certeza de que Dios te ve, porque una de las peores sensaciones del corazón herido es la invisibilidad. No solo te duele lo que te pasó, te duele sentir que a nadie le importa lo que te pasó. Te duele que sigan con su vida, que no entiendan por qué te cuesta tanto, que te digan supéralo como si el alma tuviera un interruptor. Y ahí aparece el cielo diciendo, yo sí te veo, veo la lágrima que no salió. Veo el temblor en tu voz cuando dices que estás bien. Veo el cansancio que escondes detrás del humor. Veo el enojo que en realidad es dolor. Veo la distancia que pones para no ser lastimado otra vez. Veo la noche en que te acostaste sin fuerzas. Veo el día en que pensaste que ya no podías más. Veo lo que nadie ve. Soy el Dios que te ve. Y es tremendo porque Dios no comienza la sanidad negando el dolor. No le dice a Agar, no es para tanto. No le dice, míralo por el lado bueno. No le dice, eso te pasó porque te falta fe. No, primero la encuentra, luego le habla, después la dirige. Y ahí hay una lección gigantesca. La sanidad divina no es sentimentalismo barato, no es una palmadita espiritual, es presencia, palabra y dirección. Es Dios apareciendo en el sitio roto, nombrando tu realidad y guiándote hacia una salida redentora. O sea que la sanidad no empieza cuando ya no duele, sino cuando Dios entra al dolor y te rehúsa a dejar allí sin propósito. También está Tamar en 2 Samuel 13, una historia durísima, espantosa, una de esas páginas que a uno le gustaría arrancar de la Biblia por lo que duele leerla. Tamar es violentada, humillada y luego despreciada. Y algo del comentario bíblico sobre este capítulo me impactó. Resalta que Tamar no minimizó lo ocurrido, ni escondió la verdad, y que no debía cargar la culpa de un pecado cometido contra ella. Eso es poderosísimo,
porque muchísima gente vive con vergüenza por heridas que ellos no causaron. Enduring War. Quiero hablarle a alguien que fue lastimado por la maldad de otros. Lo que te hicieron puede haberte marcado, pero no define tu valor. Y no era tu culpa. No era tu culpa que te usaran. No era tu culpa que te traicionaran. No era tu culpa que abusaran de tu confianza. No era tu culpa que alguien pecara contra ti. Y aquí hay que decir algo con claridad, porque a veces la iglesia se pone nerviosa frente al dolor profundo y quiere arreglarlo todo con una frase. No, amado, no. El mal es mal. La violencia es violencia. La traición es traición. La humillación es humillación. Y la sanidad de Dios nunca comienza llamando bueno a lo que fue perverso. Dios no blanquea la oscuridad. Dios la expone para vencerla. Dios no le puso una curita religiosa a Tamar y le dijo, sigue adelante. La Escritura deja ver la devastación familiar, emocional y espiritual que produjo ese pecado. Incluso el comentario muestra cómo la falta de justicia y la pasividad de David abrieron la puerta a más tragedia dentro de la casa Enduring War. ¿Sabes por qué eso importa? Porque Dios no te está pidiendo que niegues lo que te destrozó. Te está invitando a traer la verdad de lo que pasó delante del único que puede tocar una herida sin corromperla más. Ahora bien, no solo las heridas vienen por abuso o traición, a veces vienen por agotamiento, y el cansancio del alma también hiere. Elías en 1 Reyes 19 viene de una victoria tremenda en el Carmelo. Uno pensaría que después de una experiencia así lo que sigue es un tiempo glorioso, que el profeta va flotando, que ahora nada lo toca, pero no. Jezabel amenaza, Elías huye, se mete debajo de un enebro y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y a mí me conmueve la forma en que Dios lo trata, porque Dios no llega con un regaño, no le da un sermón de 7 puntos, no le dice, profeta, ¿cómo te atreves a sentirte así después de tantos milagros? No, le manda pan, le da agua, lo deja dormir, lo toca con ternura, lo alimenta otra vez y después le habla. Un recurso basado en 1 Reyes 19 subraya exactamente eso, que el cuidado de Dios hacia Elías incluyó descanso, alimento, sueño, y luego una voz apacible. Qué imagen más hermosa del trato de Dios con los agotados de Gospel Coalition. Porque a veces pensamos que si estamos muy cansados, muy drenados, muy ansiosos o muy emocionalmente desplomados, Dios se decepciona de nosotros. Pero el cielo dice otra cosa. El cielo dice que Dios sabe atender la fragilidad humana, sabe cuándo el alma necesita una palabra profética y cuándo necesita dormir. Sabe cuándo el espíritu necesita guerra y cuándo el cuerpo necesita pan. Sabe cuándo confrontarte y cuándo abrazarte. Sabe cómo tratar a sus heridos. Hay gente escuchándome que no necesita hoy que le digan sé fuerte. Necesita que le recuerden que Dios no exige que sobreviva solo. Hay gente que ha orado tanto por todos, ha sostenido tanto a todos, ha empujado tanto a todos, que ahora cuando les toca a ellos ya no saben ni pedir ayuda. Se volvieron expertos en sostener, pero no en ser sostenidos. Y el Señor me hace decirte, tu cansancio no me asusta, tu bajón no me espanta, tu ansiedad no me saca de quicio. Yo sé tratar con siervos agotados, yo sé restaurar a gente que ya no tiene discurso, yo sé hablarle al alma cuando lo único que queda es un suspiro. Y alguien dirá, pero mi herida no es agotamiento, mi herida es pérdida. Bueno, también ahí Dios comienza a sanar, porque el corazón herido no siempre está sangrando por traición. A veces está sangrando por ausencia, y el dolor de la ausencia es distinto. No puedes pelear contra él con argumentos. Hay sillas vacías que sermón alguno llena. Hay números de teléfono que ya no contestarán. Hay casas que ya no se abren. Hay voces que ya no vuelven. Y entonces uno descubre que el dolor no siempre ruge. A veces se sienta a la mesa contigo y come en silencio. ¿Y qué hace Dios ahí? ¿Te exige superar? No. Se acerca, camina contigo en el luto y en vez de exigir velocidad te acompaña en proceso. El Dios de la Biblia es extraordinario porque no le tiene fobia al duelo. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, el Hijo de Dios lloró. Eso destruye la idea de que la espiritualidad madura es la que nunca derrama lágrimas. No, Señor. Jesús no pecó por llorar. El cielo no lo desaprobó por llorar. Lloró porque amar y perder duele. Lloró porque la muerte es enemiga, lloró porque el dolor humano no le era indiferente. Y si Jesús lloró, entonces no te avergüences de tus lágrimas. Las lágrimas no siempre son falta de fe,
A veces son el idioma de un corazón que sigue creyendo mientras se rompe. Ahora, déjame ir a una escena gloriosa, Juan 20. Los discípulos están encerrados con las puertas trabadas, llenos de miedo, y Jesús resucitado se les aparece en medio del encierro y lo primero que dice es: paz a vosotros. Qué fascinante. No dice cobardes, no dice ahora sí me buscan, no dice se los dije, dice paz. Un comentario sobre este capítulo señala que las puertas cerradas no solo intentaban protegerlos, también simbólicamente dejaban a Jesús fuera. Pero Jesús fue mayor que las puertas cerradas y entró de todos modos llevando paz reconciliadora. Enduring Word, escúchame bien. El corazón herido construye puertas, cerraduras, sistemas de defensa, sarcasmos, distancia emocional, frialdad, control. Y Jesús resucitado no se intimida por tus cerrojos. Él sabe entrar en habitaciones atrincheradas, pero no solo entra y habla de paz, también les muestra sus manos y su costado. Eso me vuela la cabeza. El comentario bíblico recalca que las heridas de Jesús se convierten en evidencia de su amor, su sacrificio y su victoria. Cuando uno necesita seguridad, debe mirar las heridas de Cristo. Enduring Word, ¿qué significa eso para nosotros? Que la paz de Cristo no nace de un mundo sin heridas, nace de un Salvador que llevó heridas y venció. La paz no vino porque no hubo clavos, la paz vino porque hubo resurrección después de los clavos. Entonces tal vez tú no vas a sanar negando las marcas. Tal vez vas a sanar cuando entiendas que Dios puede convertir una marca en testimonio, una cicatriz en evidencia de gracia, una historia rota en altar de su fidelidad. Y luego aparece Tomás. ¡Ay, Tomás! Siempre le damos duro al pobre Tomás. Le decimos incrédulo, dudón, frío. Pero si vamos al fondo, Tomás es uno de nosotros. Es el hombre que está demasiado herido para confiar sin evidencia. Es el que dice, si no veo, no creo. Es el que ha sufrido lo suficiente como para no querer entusiasmarse en vano. Y Jesús en su misericordia no lo humilla. Se le aparece, lo llama, lo invita a mirar, lo saca del abismo de incredulidad. El comentario incluso señala que Tomás no solo duda, sino que rehúsa creer, pero Jesús en bondad le concede la evidencia que pidió. Enduring Word. Eso me llena de esperanza, porque si alguna vez has estado tan herido que ya no sabías cómo creer, Jesús no te descarta por eso. Él sabe encontrarte en tu escepticismo también. ¿Sabes qué le pasó a Tomás? Que la herida lo había vuelto desconfiado, pero el resucitado no dejó que esa desconfianza tuviera la última palabra. Y yo creo que hay mucha gente así hoy, personas que aman a Dios pero fueron lastimadas por la vida, por gente, por líderes, por expectativas rotas, por oraciones aparentemente no contestadas, por despedidas que no entendieron. Y ahora están aquí físicamente presentes pero emocionalmente detrás de la misma frase, si no veo, no creo. Y Jesús viene a decirte, no te condeno por la lucha, déjame mostrarte mis manos, déjame mostrarte mi costado, déjame enseñarte que no estás apostando tu corazón a una fantasía, sino a un Cristo que padeció, murió y resucitó. Hay otro detalle de Juan 20 que me mata. Jesús entra en el cuarto lleno de miedo y no exige primero productividad, ni ministerio, ni resultados. Primero trae paz. O sea, la presencia de Cristo no te usa primero, te restaura primero. La religión usa a los heridos mientras sigan funcionando. Cristo los sana para que vuelvan a vivir. La religión te dice, sirve aunque estés destrozado. Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La religión administra apariencias. Cristo trata el corazón. Y por eso hoy yo no vine a exigirte una mejor actuación evangélica. Vine a decirte que Jesús sigue entrando en habitaciones cerradas para pronunciar paz sobre gente rota. Ahora, tengo que decirte algo muy importante. La sanidad de Dios no siempre es instantánea. A veces sí. Dios puede tocar un corazón en un momento y romper años de opresión en un minuto. Claro que puede. Pero muchas veces la sanidad es un proceso santo, profundo, inteligente, lleno de capas, porque hay heridas superficiales y heridas estructurales. Hay gente que no solo fue lastimada una vez, fue formada en dolor, fue criada en crítica, alimentada con rechazo, entrenada en sobrevivencia, acostumbrada a no esperar demasiado de nadie. Entonces Dios no hace una reparación cosmética, hace una obra de reconstrucción, y reconstruir tarda más que maquillar. Por eso no te desesperes si estás en proceso. No te condenes porque todavía hay días en que te duele. No te declares un caso perdido porque todavía te disparan ciertos recuerdos. La sanidad no es una línea recta.
A veces avanzas y luego algo te remueve. A veces crees que ya pasó y una fecha, una canción, una noticia, un olor, una temporada te reabre lo que creías cerrado. Y ahí el enemigo te dice, ves, no sanaste nada. Mentira. A veces no es retroceso. Es una capa más profunda saliendo a la luz para ser tratada. Dios sana por niveles. Dios entra por habitaciones del alma. Dios no rompe la puerta, la abre, la ilumina y trabaja. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque quieren sanidad sin verdad, quieren paz sin confrontación, quieren libertad sin renunciar a la amargura, quieren restauración sin dejar el resentimiento. No funciona así. Hay heridas que Dios sana abrazándote y hay heridas que Dios sana arrancándote de las manos el derecho a seguir odiando. Y eso duele. Porque a veces tu herida se volvió tu argumento, tu dolor se volvió tu licencia, tu trauma se volvió tu permiso para endurecerte. Pero Dios te ama demasiado como para dejarte vivir definido por lo que te destruyó. Entonces te consuela, sí, pero también te llama a soltar porque no quiere que sobrevivas, quiere que seas libre. José es uno de los ejemplos más extraordinarios de esto. Traicionado por sus hermanos, vendido, humillado, olvidado, encarcelado, empujado a años de oscuridad. Y cuando finalmente tiene poder, posición y la oportunidad de ajustar cuentas, la historia muestra algo muy humano, que el proceso del perdón no fue lineal ni fácil. Un análisis sobre Génesis 37:50 resalta la intensidad de la traición, la injusticia y el sufrimiento prolongado que vivió José Dashhaus. No fue un hombre que dijo aleluya, ya pasó al día siguiente. Fue un hombre que lloró, probó, discernió, procesó y finalmente dejó que la gracia de Dios fuera mayor que la herida. Eso también es sanidad. No la sanidad de olvidar mágicamente, la sanidad de dejar de vivir esclavizado por la ofensa. Porque hay algo que debes entender, Dios no sana solo para aliviarte, sana también para que no reproduzcas el daño. El corazón herido, si no sana, tarde o temprano hiere. Hiere con palabras, con sospecha, con control, con distancias, con frialdad, con manipulación, con dureza. Hiere a los que te aman, hiere a los que nada te hicieron, hiere a la siguiente generación. Y el Señor quiere cortar esa cadena. Quiere que en tu casa termine algo. Quiere que contigo se rompa una cultura emocional. Quiere que seas el primero en tu línea familiar que deja de normalizar gritos, humillación, silencios punitivos, violencia verbal, desconfianza crónica, dureza disfrazada de carácter. La sanidad no es solo para que tú duermas mejor, es para que tus hijos no tengan que sanar de lo que tú nunca quisiste entregar. Y aquí permíteme una aplicación pastoral muy clara. Hay gente que dice, yo no necesito hablar de eso, yo ya lo enterré. Cuidado, enterrar no es sanar. A veces uno sepulta vivo el dolor y luego vive sobre un cementerio interior. Todo parece normal hasta que algo pisa el lugar exacto y entonces sale el olor. Sale el enojo desproporcionado, sale el miedo irracional, sale la necesidad de control, sale la incapacidad de recibir amor, sale la vergüenza, sale el rechazo a la intimidad, sale la desconfianza. No, amado, Dios no quiere que entierres vivo lo que necesita ser traído a la luz. La luz no humilla, la luz sana cuando está en manos de Cristo. Por eso Jesús dice que vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y en Lucas, según Bible Project, ese ministerio de Jesús muestra la restauración de gente marginada y una reversión de su situación. Bible Project. Jesús no trata las heridas como incidentes privados sin implicación pública. Él sabe que cuando un alma sana cambia una historia, cambia una familia, cambia un futuro. Piensa en Zaqueo, piensa en la mujer pecadora, piensa en el endemoniado gadareno, piensa en Pedro. Cristo no solo les dio una experiencia espiritual, les devolvió humanidad. Y yo creo con todo mi corazón que hay personas escuchando esto a quienes Dios no solo quiere darles un toque bonito, sino devolverles humanidad, volverte sensible sin volverte frágil, volverte fuerte sin volverte duro, volverte tierno sin volverte ingenuo, volverte confiado sin volverte ciego. Ahora hablemos del silencio de Dios, porque ese también hiere. Seamos honestos, una de las heridas más difíciles no es solo lo que te hicieron los hombres, sino lo que no entendiste de Dios. Cuando oraste y el cielo pareció mudo, cuando esperaste y nada cambió, cuando ayunaste y la situación empeoró, cuando fuiste fiel y aún así te rompieron el corazón, cuando hiciste todo bien y terminó mal, eso hiere. Y hiere profundo porque no solo te deja con dolor, te deja con preguntas.
Y el corazón herido por preguntas espirituales es complicado, porque ya no sabes si el problema es la circunstancia o tu visión de Dios. Pero aquí necesito que me prestes atención. El silencio de Dios no siempre es distancia. A veces es proceso, a veces es maduración, a veces es cirugía interna mientras tú solo percibes quietud. El mismo Evangelio nos muestra que Jesús no siempre actuó con la velocidad que su entorno esperaba. Marta y María le mandan recado por Lázaro y él tarda, y la tardanza duele. La tardanza siempre duele, pero cuando Jesús llega con una gloria mayor que la que ellas habían imaginado. No estoy diciendo que todo retraso se siente bonito, no. Estoy diciendo que Dios sabe lo que hace con los tiempos. Y aunque la espera te haya herido, la ausencia aparente no cancela su fidelidad. Y si el corazón está herido por la espera, Dios comienza a sanar enseñándote a reinterpretar el silencio, no como abandono, sino como un taller oculto. No como castigo automático, sino como una antesala donde te forma. Porque el dolor no solo lastima, también revela. Revela a qué estabas aferrado, qué temías perder, qué ídolos ocultos tenías, qué vacíos estabas pidiéndole a la gente que llenara por ti. No digo que toda herida llegue por pecado personal, cuidado con eso. Hay heridas que vienen por maldad ajena, por un mundo caído, por pérdidas que nadie elige. Pero aún así, en medio del dolor, Dios tiene una forma de revelar, podar, ordenar y sanar. Y mira esto, porque es precioso. El mismo pasaje de Isaías 61 habla de consolar a todos los enlutados, de darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso no es poesía barata, eso es teología de restauración. Es Dios diciendo, no te voy a dejar vestido para siempre de lo que te devastó, no te voy a dejar perfumado para siempre con olor a funeral, no te voy a dejar identificado por las cenizas. Yo sé cambiar vestiduras. Yo sé poner aceite donde hubo polvo. Yo sé transformar la atmósfera interior, working preacher. Pero quiero ser responsable y decir algo importante. Sanidad no es amnesia. Sanidad no es que jamás recuerdes. Sanidad no es que el hecho desaparezca de tu historia. Sanidad es que lo recuerdes sin que te gobierne. Sanidad es que lo que te pasó ya no tenga el volante. Sanidad es que la memoria deje de ser amo y pase a ser testimonio. Sanidad es que ya no todo pase por el filtro de me van a volver a herir. Sanidad es que puedas amar desde la libertad y no solo desde la defensa. Sanidad es que la herida deje de hablar más fuerte que la promesa. Porque el corazón herido habla y habla fuerte, te dice no vuelvas a confiar, te dice no ores tanto, después te decepcionás. Te dice no te involucres, no sirvas, no ames, no te abras, no dependas, no esperes, no sueñes. El corazón herido quiere protegerte, sí, pero a veces te protege tanto que te encierra. Y ahí viene Cristo, no para ridiculizar tu mecanismo de defensa, sino para liberarte de vivir preso dentro de él. Porque no naciste para trincherarte, naciste para vivir, para amar, para servir, para adorar, para soñar, para edificar y para ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y alguien dirá, ¿cómo sé que Dios está empezando a sanar? A veces no lo sabes por un éxtasis, lo sabes por cambios pequeños. Empiezas a orar de nuevo sin sentirte hipócrita. Empiezas a hablar del tema sin quebrarte igual. Empiezas a dormir un poco mejor. Empiezas a no reaccionar con tanta dureza. Empiezas a poder perdonar sin justificar. Empiezas a dejar de castigarte. Empiezas a creer que todavía hay futuro. Empiezas a escuchar una alabanza y en vez de cerrarte, lloras. Empiezas a leer un versículo y sientes que no te acusa, sino que te abraza. Empiezas a imaginar que la vida no terminó en ese golpe. A veces la sanidad empieza como semilla, no como estruendo. Y déjame decirte algo más. Muchas veces Dios empieza a sanar cuando permites que otros te acompañen. Porque hay heridas que no deben procesarse en aislamiento. El enemigo ama el secreto tóxico. Ama los cuartos cerrados, las vergüenzas no habladas, los dolores que se pudren sin luz. Pero Dios trabaja también a través del cuerpo de Cristo, de gente sabia, madura, compasiva, segura. A veces una conversación santa es parte del vendaje. A veces un abrazo correcto es parte del tratamiento. A veces un consejo piadoso te evita años de confusión. A veces pedir ayuda no demuestra debilidad,
Demuestra que ya dejaste de fingir omnipotencia espiritual. Por eso quiero romper una mentira religiosa ahora mismo. Quebrarte no te hace menos creyente. Necesitar ayuda no te hace menos ungido. Ir a acompañamiento pastoral o terapéutico serio no te hace carnal. ¿No, Señor? Dios puede usar su palabra, su espíritu, la oración, la comunidad y herramientas sabias para restaurar áreas profundas. Elías necesitó pan, agua, sueño y luego voz. Los discípulos necesitaron aparición, paz y evidencia. Agar necesitó encuentro y dirección. Tamar necesitó que la verdad fuera nombrada. Tomás necesitó que Cristo se dejara ver. Dios no trata a todos igual. Él es médico perfecto, sabe qué necesita cada herida. Y quiero volver a algo que mencioné antes, porque es crucial. La cruz es el centro de toda sanidad verdadera. No porque la cruz haga que no existan consecuencias, sino porque allí se decide qué hará Dios con el mal, con la culpa, con la vergüenza, con el trauma y con la condenación. En la cruz, Cristo cargó no solo nuestros pecados, sino también nuestras heridas, nuestras vergüenzas, nuestros dolores, nuestras rebeliones y nuestras ruinas. Y luego resucitó para que nadie pudiera decir que la historia termina en viernes. No. La historia del creyente no termina en la herida. Puede pasar por la herida, pero termina en resurrección. Cuando el comentario sobre Juan 20 dice que debemos mirar las heridas de Jesús para hallar seguridad, me parece una revelación extraordinaria. Enduring war, porque nosotros solemos mirar nuestras heridas y concluir derrota, pero Dios nos invita a mirar las de Cristo y concluir victoria. Tus heridas te hablan de lo que perdiste, las heridas de Cristo te hablan de lo que Él ganó, tus heridas te dicen lo que fue roto, las suyas te dicen que el amor soportó hasta el final y venció, tus heridas te recuerdan que hubo clavos, las suyas te recuerdan que los clavos no pudieron retener al Hijo de Dios, ahí cambia todo. Por eso hoy no te vengo a decir, mira dentro de ti y encontrarás la fuerza, no, a veces dentro de ti solo encontrarás cansancio, no te vengo a decir el tiempo lo arregla, tampoco. Vengo a decirte, mira a Cristo, mira su costado, mira sus manos, mira su tumba vacía, mira cómo trata al herido, al incrédulo, al agotado, al avergonzado, al marginado, al que huyó, al que lloró, al que dudó, al que se escondió. Y luego dime si todavía crees que Él no sabe tratar con tu corazón. Hay algo que aprendí leyendo la Escritura y acompañando a mucha gente. El dolor te puede volver cínico o te puede volver profundo. Te puede volver desconfiado para siempre o dependiente de Dios como nunca. Te puede volver duro o sensible. Te puede volver juez de todos o intercesor. Te puede hacer levantar muros o altares. No depende solo del golpe, depende de a quién le entregas el golpe. Porque el sufrimiento en manos del ego produce amargura. El sufrimiento en manos de Cristo puede producir compasión, autoridad y madurez. Mirá a Pedro, negó a Jesús. Imagínate la vergüenza, imagínate lo que habrá sentido cuando yo cantara el gallo. No era solo haber fallado, era haber fallado en el momento decisivo. Y sin embargo el resucitado no lo dejó ahí. Lo buscó, lo restauró y lo volvió a comisionar. Eso me hace pensar que a veces el corazón herido no está herido solo por lo que otros nos hicieron, sino por lo que nosotros hicimos. Hay gente escuchándome a la que no le duele principalmente una traición externa, le duele su propia conciencia, le duele haber tomado la mala decisión, le duele haber dicho lo que dijo, le duele haber soltado lo que era santo, le duele haber vuelto al lugar del que Dios lo había sacado, le duele haberse saboteado. Y el enemigo les dice, para ti no hay restauración, pero la historia de Pedro grita lo contrario, si hay arrepentimiento, hay camino de regreso. Y esto tengo que decirlo con claridad, la herida de la culpa también necesita sanidad, porque hay culpas sanas que te llevan a arrepentirte y culpas tóxicas que el infierno usa para aplastarte. La culpa sana te empuja a Cristo, la culpa tóxica te convence de huir de Cristo, la culpa sana produce confesión, la culpa tóxica produce autocastigo y el Señor quiere romper ese yugo, quiere que entiendas que la gracia no es permiso para pecar, pero sí poder para volver, levantarte y no vivir definido por tu peor momento. Ahora, no quiero que confundamos sanar con permitir que todo vuelva a entrar igual, porque algunos oyen un mensaje sobre amor, perdón y sanidad y creen que eso significa ausencia de límites. No, sanar no es dejar la puerta abierta al abuso.
Sanar no es reconciliarse con la violencia. Sanar no es regresar imprudentemente a manos destructivas. Sanar no es llamar bueno al mal. Sanar es quedar libre del veneno interior, guiado por Dios, sabiendo poner límites santos, sin odio, sin venganza, sin perder tu dignidad. A veces el perdón y la restauración relacional caminan juntos. Otras veces hay perdón, pero no restauración de la misma cercanía. Eso también hay que decirlo con honestidad pastoral. Sin embargo, incluso cuando hay que poner distancia, Dios puede sanar el corazón. Puedes dejar de vivir atado a la escena, puedes dejar de ensayar la conversación una y otra vez en la mente. Puedes dejar de necesitar que el otro pague exactamente como tú imaginabas. Puedes dejar de cargar el expediente todo el tiempo. No porque lo que pasó haya sido pequeño, sino porque Cristo es mayor que el daño. Y cuando Él empieza a sanar, el poder de la herida sobre tu presente se debilita. Voy a decirte algo que quizá debas anotar en el alma. Tu herida puede explicar algunos comportamientos, pero no puede seguir gobernando tus decisiones para siempre. Sí, entiendo por qué te cuesta confiar. Sí, entiendo por qué te cuesta abrirte. Sí, entiendo por qué te cuesta volver a servir. Sí, entiendo por qué reacciona fuerte. Pero Dios no quiere solo entenderte, quiere transformarte. Porque el amor de Dios no consiste únicamente en decir, pobrecito, lo hirieron. El amor de Dios también te mira y dice, ven, hijo, no te voy a dejar vivir así para siempre. Y me encanta cómo la Biblia no romantiza a la gente quebrada. No la celebra en su ruina. La encuentra y la redime. No la deja en el piso como símbolo de autenticidad. No, la levanta. Le da nueva comisión, nuevamente, nueva paz, nueva libertad. Elías vuelve a caminar. Pedro vuelve a pastorear, Tomás vuelve a creer, Agar vuelve con promesa, José vuelve a abrazar sin ser esclavo del resentimiento, los discípulos vuelven a salir de puertas cerradas. Esa es la señal de la sanidad divina. No te deja estancado en el diagnóstico, te devuelve movimiento. Y quizá alguno diga, pero yo ya he orado por esto muchas veces. Gloria a Dios, sigue viniendo, porque hay dolores que se entregan una vez y otros que se entregan por capas. A veces le entregaste a Dios el hecho, pero no la vergüenza. Luego le entregas la vergüenza, pero no el miedo. Luego le entregas el miedo, pero no el resentimiento. Luego le entregas el resentimiento, pero no el hábito de controlar. Y Dios, que es paciente, no se cansa de recibir lo que le traes. No dice, otra vez con esto. Te dice, sígueme trayendo lo que queda. Yo no me agoté, yo no me aburrí, yo no te solté. Porque una de las cosas más tiernas de Dios es su constancia. Nosotros somos intermitentes, Él no. Nosotros tenemos días, Él sigue siendo fiel. Nosotros prometemos y a veces retrocedemos, Él permanece. Nosotros amamos según el estado del alma. Él ama según su naturaleza. Y eso significa que incluso si tú no has sabido cómo sanar, Dios no perdió la pericia de sanar. Incluso si no supiste cómo ponerle nombre a tu dolor, Dios sí sabe. Incluso si no sabes por dónde empezar, Él sí sabe. Él no necesita que tú llegues con el diagnóstico correcto, le basta con que llegues. Y hoy yo siento que el Espíritu Santo está persiguiendo una mentira concreta, que tu corazón herido te dejó inservible. No, herido no significa acabado, quebrado no significa descartado, demorado no significa cancelado. Adolorido no significa fuera del propósito. De hecho, muchas veces la gente que más profundamente ministra es la gente que primero fue profundamente ministrada por Dios en sus grietas. No estoy diciendo que el dolor sea bueno en sí mismo. Estoy diciendo que Dios sabe hacer cosas santas con pedazos que parecían inservibles. A veces creemos que Dios usa a la gente brillante, y claro que usa talentos, pero sobre todo usa corazones rendidos. Corazones que ya no vienen a negociar prestigio, sino a depender. Corazones que ya no se creen invulnerables, corazones que ahora saben llorar con otros porque alguna vez lloraron ante Él. Hay una autoridad que solo nace después del quebranto sano. Hay una ternura que solo nace después de haber sido tratado por Dios. Hay una humildad que solo nace después de descubrir que no podías salvarte a ti mismo. Y si me preguntás qué hace Dios primero cuando empieza a sanar un corazón herido, yo te diría varias cosas. Primero te acerca, luego te ve, después te habla. Más tarde te revela lo que el dolor quiso construir dentro de ti. Te llama a soltar lo que te ataba, te recuerda quién eres, te enseña a recibir paz, te devuelve capacidad de amar
y finalmente te vuelve a enviar. Porque la sanidad no termina solo en sentirte mejor, termina en que puedas volver a caminar, volver a creer, volver a obedecer, volver a soñar, volver a adorar sin que la herida sea el centro de todo. Y quiero hablarle un minuto a la gente que ama a alguien herido. Tal vez no eres tú el de la herida principal, sino la esposa de alguien herido, el esposo de alguien herido, el amigo de alguien herido, el padre de alguien herido, el hijo de alguien herido. Déjame decirte, no apresures procesos que solo Dios puede hacer profundos. No uses frases livianas para dolores pesados. No conviertas la fe en un martillo contra el alma de quien está tratando de levantarse. Sé presencia, sé oración, sé paciencia. Sé verdad, sí, pero con misericordia, porque así trata Cristo a los heridos, con verdad que no hiere más de la cuenta y con amor que no encubre la realidad. Hay gente que dejó la iglesia no porque dejó de creer en Dios, sino porque llegó herida y fue tratada como problema, como sospechosa, como exagerada, como falta de fe. Qué tragedia cuando la casa del médico se vuelve sala de juicio. La iglesia debe parecerse a Jesús, y Jesús, según Lucas, trae restauración, inclusión y reversión de la situación de quienes estaban fuera. Bible Project. Si alguien llega herido, nuestra primera tarea no es escanearlo moralmente con frialdad. Es acercarlo a Cristo con verdad, sí, pero con el tono del reino, porque el corazón ya llegó golpeado, no necesita otro golpe piadoso. Y si tú eres el herido, hoy te digo, no hagas pacto con la dureza. No te vuelvas experto en sobrevivir al punto de olvidar cómo depender. No te cases con tu mecanismo de defensa. No dejes que el trauma te haga confundir control con paz. No permitas que el miedo a sufrir otra vez se robe toda posibilidad de futuro. El Señor no quiere exponerte imprudentemente, quiere liberarte internamente. Y eso es distinto. Él te hará sabio, no paranoico, firme, no pétreo, prudente, no aislado, discernidor, no amargado. A mí me impresiona que cuando Jesús resucitado entra donde los discípulos estaban encerrados, sopla sobre ellos. Ese soplo es una declaración poderosa. Donde había miedo, sopla vida. Donde había encierro, sopla envío. Donde había confusión, sopla espíritu. Yo creo con todo mi corazón que hay habitaciones del alma que no se abren por análisis, sino por soplo del Espíritu Santo. Él entra donde ya no te alcanzan las palabras. Entra donde la explicación teológica no basta. Entra donde solo un toque de lo alto puede desarmar años de tensión. Y cuando sopla, algo se afloja, algo se ordena, algo vuelve a respirar. Entonces hoy no te pido que salgas de aquí diciendo mañana ya no me dolerá nada. No, te pido algo más santo y más real. Sal de aquí diciendo ya no estoy solo en esto. Dios ha comenzado a sanar. Tal vez apenas empezó. Tal vez es una semilla, tal vez todavía queda mucho camino, pero si Dios comenzó, nadie puede detener el proceso. Si el médico tocó la llaga ya no pertenece al infierno. Si Cristo entró en la habitación, la puerta cerrada perdió su dominio. Si el Espíritu Santo empezó a soplar, el alma no se quedará ahogada para siempre. Y déjame profetizarte algo con reverencia, como aplicación pastoral y no como manipulación emocional. Lo que te hirió no será lo que te definirá al final. Lo que te rompió no escribirá tu epitafio. Lo que hoy parece ceniza no será tu vestimenta permanente. Habrá óleo en lugar de luto. Habrá alabanza en lugar de angustia. Habrá paz donde ahora hay sobresalto. Habrá reposo donde ahora hay hipervigilancia. Habrá ternura donde ahora hay coraza. Habrá dirección donde ahora hay confusión. Habrá vida donde ahora solo ves ruina, porque así trabaja el reino de Dios. Yo creo que el Señor está haciendo tres cosas hoy. Primero, está desenmascarando dolores que tú habías normalizado. Segundo, está diciéndote que no te avergüences de traerle eso tal cual está. Y tercero, está comenzando un proceso santo de vendaje, limpieza y restauración. Y algunos lo van a notar porque hoy volverán a llorar delante de Dios después de mucho tiempo. Otros porque sentirán paz por primera vez en meses. Otros porque dejarán de pelear consigo mismos. Otros porque comprenderán que no estaban locos, estaban heridos. Otros porque hoy mismo decidirán dejar de esconderse y pedir ayuda. Y otros porque, aunque todavía les tiemble el alma, volverán a creer que no todo terminó en aquella noche. Escucha esto bien. No eres una colección de daños. No eres un expediente de desgracias.
No eres el peor momento de tu vida. No eres la suma de tus traiciones, de tus abandonos, de tus errores, de tus duelos, de tus silencios, de tus recaídas. Eres alguien por quien Cristo fue a la cruz, por quien el Espíritu sigue obrando y a quien el Padre no ha dejado de mirar. Eres alguien visto, amado, buscado, sostenido y llamado. Y aunque ahora mismo no puedas sentirlo con toda intensidad, la verdad de Dios no depende de tu sensación, depende de su palabra. Y su palabra dice que Él está cerca del quebrantado, que sana al de corazón roto y que su ungido vino a vendar, liberar y consolar. God Questions, Bible Hope, Working Preacher. Así que hoy, en vez de seguir diciéndole a Dios, mira qué fuerte soy, atrévete a decirle, mira dónde me duele. En vez de actuar como si nada, atrévete a abrir la puerta. En vez de explicarlo todo, atrévete a llorarlo delante de Él. En vez de esconder el miedo detrás de teologías defensivas, atrévete a decir, si no vienes tú, no sé cómo salir de esto. Y verás que no se ofende, verás que no retrocede, verás que no te responde con desprecio, verás que comienza a sanar. Yo no sé cuál es tu herida exacta, no sé si viene de la infancia, de un matrimonio, de una pérdida, de una decepción ministerial, de una enfermedad, de un cansancio extremo, de un fracaso, de un abuso, de una traición, de un rechazo, de una promesa que todavía no entiendes. Pero sí sé algo, el Evangelio de Jesucristo no es solo para pecadores culpables, también es para corazones heridos. El reino no solo te salva del infierno, también empieza a restaurar el alma aquí. Y aunque la obra completa tendrá su plenitud cuando le veamos cara a cara, el cielo ya ha invadido el presente lo suficiente como para decirte, hoy puede comenzar algo nuevo. Entonces, no cierres el corazón justo ahora. No apagues esta palabra porque tocó lo que dolía. No vuelvas al cuarto de siempre con la misma máscara. No, quédate un instante más bajo la luz del Espíritu. Deja que Jesús te diga paz. Deja que te muestre sus manos. Deja que te recuerde que tus cerraduras no pueden impedirle entrar. Deja que te alimente como Elías. Deja que te encuentre como Agar. Deja que nombre lo que pasó como con Tamar. Deja que restaure tu capacidad de creer como a Tomás. Deja que te devuelva futuro como a Pedro. Deja que sane. Y ahora donde estás, haz de estas palabras tu oración. No porque repitas una fórmula, sino porque abras el corazón delante de Dios. Señor Jesús, aquí está mi corazón. No vengo a fingir, no vengo a actuar, no vengo a impresionarte. Vengo con las piezas que quedaron. Vengo con las marcas, con las preguntas, con el cansancio, con la vergüenza, con el miedo, con la tristeza, con la rabia que todavía no entiendo, con la memoria que a veces vuelve, con la noche que todavía me pesa. Vengo así. Y te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer. Acércate a mi quebranto, venda mis heridas, rompe mis cadenas, desarma mis defensas donde se volvieron prisión, devuélveme paz, devuélveme capacidad de confiar en ti, sana lo que el tiempo no pudo sanar. Arranca de mí toda amargura, toda culpa tóxica, todo pacto con el dolor, todo acuerdo con la dureza. Sopla sobre mis habitaciones cerradas, entra donde yo no supe abrir, habla donde el miedo gritó demasiado y empieza hoy mismo una obra tan profunda que un día yo pueda decir, sí me hirieron, pero Cristo me sanó. Sí, lloré, pero Cristo me sostuvo. Sí, caí, pero Cristo me levantó. Sí, hubo viernes, pero también hubo resurrección. Declaro en fe que mi herida no tendrá la última palabra. Declaro en fe que Dios está cerca de mí. Declaro en fe que Cristo no me abandonó. Declaro en fe que el Espíritu Santo ya está obrando. Declaro en fe que lo que comenzó en dolor no terminará en ruina, sino en testimonio para la gloria de Dios. Y si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que hoy esté peleando en silencio. Suscríbete, apoya este canal y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a corazones que necesitan ser encendidos, restaurados y vueltos a levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te está sosteniendo en ese proceso que nadie comprende. Y yo no sé quién necesita oír esto hoy, pero siento decirte desde el principio que no todo lo que duele es castigo, no todo lo que tarda es abandono y no todo lo que nadie entiende está fuera del plan de Dios. Hay temporadas que no se explican con lógica, no se sostienen con aplausos y no se sobreviven con consejos baratos.
Hay procesos que solo se atraviesan cuando uno se aferra a la mano de Dios con uñas, con lágrimas y con el último aliento que le queda en el alma. Porque una cosa es que Dios te bendiga públicamente y otra muy distinta es cuando Dios te procesa en secreto. Una cosa es subir a la plataforma del testimonio y otra es pasar meses, a veces años, en el cuarto del silencio donde nadie te ve, nadie te entiende, nadie sabe lo que estás peleando, nadie sospecha la batalla que estás librando por dentro. Y allí, precisamente allí, cuando no hay palabras de reconocimiento, cuando nadie aplaude, cuando parece que todo el mundo siguió con su vida y tú quedaste detenido en una estación que no pediste, ahí también está Dios. Lo voy a repetir para el corazón que llegó cansado, ahí también está Dios. Está cuando no te sale la oración completa, está cuando te arrodillas y no tienes un discurso, solo un gemido, está cuando dices, Señor, no entiendo nada, pero no me sueltes. Está cuando tienes que sonreír delante de todos, pero por dentro sientes que vienes arrastrando pedazos de ti mismo. Está cuando te esfuerzas por creer y aún así de noche te visita el temor. Está cuando los demás interpretan tu demora como fracaso, pero el cielo la llama formación. Hay procesos que nadie comprende y a veces ni uno mismo los comprende. A veces ni uno mismo sabe explicar por qué está llorando tanto, por qué está peleando tanto, por qué está resistiendo tanto. Uno quisiera una respuesta rápida, una intervención inmediata, un milagro sin desierto, una promesa sin espera, una resurrección sin viernes. Pero el Dios de la Biblia no siempre trabaja por atajos. El Dios de la Biblia también trabaja por procesos. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Porque aman el milagro, pero no quieren el camino que forma el carácter para sostener el milagro. Aman la promesa, pero no quieren el horno donde Dios limpia la motivación. Aman el púlpito, pero no aman la cueva. Aman la corona, pero no aman el aceite escurriendo lentamente sobre una cabeza que todavía no entiende por qué fue escogida. Escúchame con el alma. Si Dios te metió en un proceso, no fue para destruirte. Fue para sostenerte de una manera más profunda de la que habías conocido hasta ahora. Porque hay bendiciones que se reciben con las manos, pero hay procesos que solo se sobreviven cuando uno aprende a ser cargado por Dios. Por eso Isaías escribe una de las declaraciones más tiernas de toda la Escritura. El Señor dice, yo los he traído desde el vientre, yo los he llevado desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46, 3 hasta 4. ¿Qué clase de Dios habla así? ¿Qué clase de amor dice, yo te hice, yo te cargo, yo te sostengo, yo te guardo? No dijo, te hice y arréglatelas. No dijo, te salvé y ahora camina solo. No dijo, te escogí, pero cuando te canses, resuélvelo como puedas. Dijo, yo te llevaré. Hay palabras que uno debería aprenderse para los días oscuros, y esta es una de ellas. Yo te llevaré. No dice, te empujaré. No dice, te miraré desde lejos. No dice, te dejaré a mitad del camino, dice, yo te llevaré. Tal vez hoy tú no tienes fuerzas para sostener la visión, sostener la casa, sostener la esperanza, sostener el matrimonio, sostener el llamado, sostener la pureza, sostener la salud emocional. Pero el Evangelio no consiste en que tú sostengas a Dios. El Evangelio consiste en que Dios te sostiene a ti. Por eso el salmista dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. No dice que la carga no existe. No dice que no pesa. No dice que no duele. Dice que hay alguien capaz de cargar contigo lo que tú ya no puedes cargar solo. Y hay gente que está agotada no solo por lo que vive, sino porque insiste en cargarlo sola. Insiste en entenderlo todo sola. Insiste en resolverlo todo sola. Insiste en sostener una imagen, una apariencia, una fortaleza ficticia. Y mientras más intenta sostenerse solo, más se hunde. Hoy el Espíritu te recuerda esto, no naciste para ser tu propio Salvador. No naciste para ser tu propia fuente. No naciste para ser tu propio refugio. Naciste para vivir dependiente de Dios. Y esa dependencia no es vergüenza. Esa dependencia es vida. Hay un orgullo disfrazado de autosuficiencia que nos hace daño. Ese orgullo que dice yo puedo con todo. Ese orgullo que no pide ayuda, ese orgullo que no llora, ese orgullo que no se quebranta, ese orgullo que piensa que fe es no sentir dolor. No, amado, fe no es negar el dolor, fe es seguir caminando con Dios en medio del dolor. Fe no es decir no me pasa nada, fe es decir sí me está pasando, sí me pesa, sí me duele, pero aún así no me voy a soltar de la mano de Dios. Y qué impresionante que la Biblia no nos presenta héroes de cartón, nos presenta hombres y mujeres procesados
José fue procesado, Moisés fue procesado, David fue procesado, Ana fue procesada, Pablo fue procesado. Incluso nuestro Señor Jesucristo en su humanidad santa atravesó el proceso del Getsemaní antes del cumplimiento de la cruz y la resurrección. Mira José, qué fácil sería leer el final y romantizar el trayecto, pero José no vivió una película resumida, vivió años de preguntas sin respuesta. Sus hermanos lo odiaron, lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, fue olvidado en prisión y durante mucho tiempo no vio nada que se pareciera a la promesa inicial. Lo único que tenía eran recuerdos de un sueño que se alejaba más con cada temporada y sin embargo Dios nunca dejó de estar en el proceso. Tú conoces el final de la historia, pero José no conocía el final cuando estaba en el pozo. José no conocía el final cuando estaba siendo vendido. José no conocía el final cuando servía en casa ajena. José no conocía el final cuando dormía en una prisión por algo que no había hecho. Nosotros leemos Génesis en capítulos, José lo vivió en años y eso cambia todo. Porque cuando tú lees la historia de otro todo parece rápido, pero cuando vives tu propia historia, cada noche pesa, cada silencio se alarga, cada decepción deja marca. Y allí es donde el alma necesita recordar que Dios sigue siendo Dios, aunque el capítulo actual no se parezca al desenlace prometido. Años después José pudo decirle a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Eso no significa que lo malo fue bueno. Significa que Dios es tan soberano que puede atravesar el mal humano sin perder el control de su propósito. Romanos 8:28 no dice que todo es bueno. Dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que duelen, cosas que son injustas, cosas que jamás debieron ocurrir. Pero aún así, el mal no tiene la última palabra cuando la vida está en las manos de Dios. Qué alivio saber eso. Porque si todo dependiera de la maldad de la gente, de la traición de algunos, de la inmadurez de otros, de las puertas cerradas, de los errores cometidos, ya estaríamos acabados. Pero hay una voluntad superior. Hay una mano invisible, hay una providencia gloriosa, hay un Dios que sigue moviendo piezas mientras tú lloras, mientras esperas, mientras oras, mientras piensas que nada se está moviendo. Y aquí viene algo que el alma necesita oír. No todo avance en Dios se ve por fuera. Hay temporadas en que el milagro más grande no ocurre alrededor tuyo, sino dentro de ti. Tú estabas esperando que cambiara la circunstancia y Dios estaba fortaleciendo tu espíritu. Tú esperabas que se abriera la puerta y Dios estaba ensanchando tu carácter. Tú esperabas salir rápido del desierto y Dios estaba enseñándote a depender de Él para el pan de cada día. El desierto en la Biblia no siempre es un castigo, muchas veces es un aula. Israel salió de Egipto por poder, pero fue formado en el desierto por dependencia. El desierto expone lo que uno cree. El desierto revela si amamos a Dios o solo amamos sus beneficios. El desierto muestra si adoramos al Señor por quien es o solo por lo que da. Y no nos gusta esa escuela, a nadie le gusta. Porque en el desierto no hay distracciones suficientes para seguir escapando de uno mismo. Allí se manifiestan el miedo, la queja, la ansiedad, la incredulidad, la impaciencia. Pero también allí se manifiestan la nube, la columna de fuego, el maná, el agua de la peña y la voz de Dios. Hay gente que dice, yo quiero salir ya del proceso, y yo lo entiendo. Pero a veces salir antes de tiempo sería entrar inmaduro a la siguiente temporada. Y una bendición recibida sin formación puede destruir más de lo que edifica. Porque no todo lo que pides lo podrías sostener hoy. No todo lo que sueñas lo podrías administrar hoy. No todo lo que anhelas te haría bien hoy. Entonces Dios, que te ama demasiado para darte algo fuera de tiempo, te mete en procesos que parecen lentos, pero son misericordia en forma de preparación. Moisés también pasó por eso. Antes de ser el libertador visible de Israel, tuvo que pasar años en el desierto de Madián. El hombre impulsivo que quiso resolver la injusticia por sus propias fuerzas, tuvo que aprender a escuchar a Dios en la soledad. El que había sido formado en palacios tuvo que ser formado entre ovejas. El que pensaba que estaba listo descubrió que todavía necesitaba ser vaciado de sí mismo. Y un día, después de tanto silencio, Dios se le habló desde una zarza que ardía sin consumirse. ¡Qué mensaje tan poderoso! Porque a veces pensamos que el silencio de Dios es ausencia, pero muchas veces es preparación para una palabra que cambiará la siguiente etapa. No me digas que porque hoy no ves la zarza, Dios no está trabajando. No me digas que porque hoy no escuchas truenos del cielo, Dios te dejó.
No me digas que porque el proceso se extendió, el propósito murió. Dios sabe exactamente dónde estás. Sabe cuánto lloraste. Sabe cuántas veces te acostaste fingiendo tranquilidad mientras por dentro estabas devastado. Sabe cuántas veces dijiste estoy bien por no tener fuerzas para explicar tu batalla. Sabe cuántas veces te sostuviste de una sola promesa mientras todo a tu alrededor gritaba lo contrario. Él sabe. Y si Él sabe, entonces el proceso no es casualidad. Ahora bien, hay procesos que no solo nadie comprende, sino que además nadie valora, y eso duele doble. Porque no solo estás peleando una batalla, sino que además tienes que escuchar opiniones superficiales de gente que nunca estuvo en tu horno. Gente que ve una foto y cree entender una historia. Gente que oye un fragmento y cree tener derecho a interpretar una década. Gente que te dice supéralo sin haber enterrado lo que tú enterraste. Gente que te dice ten fe como si la fe no costara lágrimas. Gente que te exige velocidad cuando Dios decidió profundidad. No te gastes intentando que todos comprendan un proceso que solo Dios te reveló a ti. Hay temporadas que no fueron diseñadas para ser explicadas, sino atravesadas. Y aquí está una de las grandes pruebas de la madurez espiritual. Seguir obedeciendo a Dios aunque nadie entienda por qué lo haces. Noé construyó un arca sin que el cielo todavía hubiera descargado la tormenta. Abraham caminó hacia una promesa sin mapa. Ana siguió adorando con el vientre cerrado. David fue ungido, pero no coronado de inmediato. María recibió una palabra, pero tuvo que sostenerla en un ambiente de sospecha. Pablo cargó un aguijón mientras servía con poder. Y tú quieres que todo el mundo entienda tu proceso rápido. No siempre va a pasar. A veces la gente solo comprende cuando ya llegaste. A veces te aplauden en la meta lo que criticaron en el camino. A veces llaman testimonio a lo que antes llamaron locura. A veces celebran la unción sin saber cuánto te costó la cueva, la noche, la poda, el silencio, el rechazo, la soledad. Pero Dios sí lo sabe. Y cuando Dios sabe, alcanza. Yo necesito decirle a alguien que está cansado de ser malinterpretado. No desperdicies energía buscando validación humana para una obra que Dios está haciendo en secreto. Si Él te llamó, Él te sostendrá. Si Él te guió hasta aquí, Él no va a abandonarte a mitad del proceso. Si Él comenzó la obra, Él la terminará. Pablo lo dijo con una confianza preciosa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No dijo, el que la comenzó tal vez la deje a medias. No dijo, el que la comenzó, si no te equivocas nunca, la completará. Dijo, el que comenzó, la perfeccionará. Eso quiere decir que tu historia no depende solo de tu constancia, depende también de la fidelidad del Dios que inició el proceso. Y si fue Él quien abrió ese tratamiento interno, esa restauración emocional, ese nuevo llamado, ese trato con tu carácter, esa limpieza de motivaciones, esa sanidad de memorias, entonces no debes desesperarte si todavía no luce terminado. Las obras de Dios no siempre son instantáneas, pero sí son seguras. Y aquí viene una palabra para los cansados. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. Eso no significa que tengas que fingir alegría. No significa que debas reír cuando te están quebrando por dentro. Significa que debes aprender a interpretar la prueba no solo por lo que duele, sino por lo que está produciendo. Hay una producción invisible ocurriendo en ti. La prueba no es estéril, la demora no es estéril, la espera no es estéril, la oposición no es estéril. Está produciendo resistencia, profundidad, discernimiento, compasión, madurez, estabilidad. Está rompiendo versiones tuyas que jamás hubieran sobrevivido lo que viene. Está arrancando dependencias escondidas. Está desmantelando ídolos respetables. Está desenmascarando temores viejos. Está enseñándote a vivir del pan que desciende del cielo y no solo del pan que produce la tierra. Y no me malinterpretes. Yo no estoy romantizando el dolor. El dolor duele, la traición duele, la pérdida duele, la enfermedad desgasta, la incertidumbre fatiga, la espera agota, la depresión asusta, el duelo desordena, el rechazo hiere. No estoy minimizando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que el sufrimiento no tiene permiso para definirse a sí mismo cuando Dios sigue sentado en el trono. Pablo lo dice de una forma extraordinaria.
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8 hasta 9. Observa la tensión. Sí hay presión, pero no aniquilación. Sí hay derribo, pero no destrucción. Sí hay golpe, pero no abandono. Y luego añade, no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 16 hasta 17. ¡Qué misterio santo! Lo que por momentos parece que te está consumiendo, en realidad está produciendo gloria. No se ve todavía, pero está produciendo. No lo sientes todos los días, pero está produciendo. No te lo aplauden, pero está produciendo. El cielo sí sabe lo que se está fabricando en ti. A veces el problema es que juzgamos el proceso desde la emoción del día y no desde la eternidad del propósito. Y claro, si lo mirás solo desde hoy, no entiendes nada. Pero si lo mirás desde lo que Dios está formando, entonces empieza a cambiar la perspectiva. Por eso Pablo dice que no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Hay personas escuchándome ahora que están en una sala de espera del alma, no saben cuánto más va a durar la prueba, no saben si el hijo volverá, no saben si el matrimonio resistirá, no saben si la puerta laboral se abrirá, no saben si esa crisis interna pasará, no saben si la promesa sigue vigente. Y el peligro de la espera es interpretar el silencio como rechazo. Pero el Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, Salmo 27, 13 hasta 14. Espera no es pasividad, espera es confianza en movimiento, espera es seguir adorando cuando no hay evidencia, espera es seguir obedeciendo cuando no hay explicación, espera es seguir sembrando cuando todavía no brota nada. Espera es mantener el corazón alineado con Dios cuando todo en ti quiere salir corriendo. Espera es una forma de guerra espiritual, porque el enemigo quiere que asocies demora con derrota, pero no toda demora es derrota. A veces es una plataforma para una manifestación más profunda de la fidelidad de Dios. Y aquí quiero hablarle al corazón que llegó al borde, al que dice ya no puedo más, al que siente que la pelea se volvió demasiado larga, al que ya no tiene ni fuerza para fingir fortaleza. Quiero recordarte la historia de David en Siclac. Él vuelve y encuentra la ciudad quemada, las familias capturadas, el dolor desbordado y la gente tan amarga que quiere apedrearlo. Y entonces la Escritura dice algo breve pero inmenso. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, 1 Samuel 30:6. No dice que se fortaleció en la opinión pública. No dice que se fortaleció en el apoyo de la gente. No dice que se fortaleció en las probabilidades favorables. No dice que se fortaleció en su carisma, en su pasado, en su experiencia. Dice que se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Qué revelación! Cuando el contexto no te sostiene, tienes que aprender a fortalecerte en Dios. Cuando la gente que esperaba animarte se convierte en una carga, tienes que aprender a fortalecerte en Dios. Cuando ya no hay palabras humanas que te alcancen, tienes que aprender a fortalecerte en Dios. Pero ¿cómo se fortalece uno en Dios? Recordando sus promesas, volviendo a lo que Él dijo, alimentando el alma con su palabra cuando las emociones no cooperan, adorando aunque no haya música de fondo, orando aunque la oración salga rota, rehusando interpretar la realidad solo por lo que se ve, trayendo a la memoria que Dios no cambia porque el día cambió, que Dios no se movió del trono porque se movió el piso debajo de tus pies, que Dios no dejó de ser bueno porque tu temporada dejó de ser cómoda. Tal vez tú necesitas hacer hoy exactamente eso. Fortalecerte en Dios, no en la respuesta que esperás, sino en el Dios que sigue siendo fiel, aunque la respuesta no haya llegado todavía. No en el resultado visible, sino en el carácter inmutable de aquel que prometió estar contigo todos los días. Y déjame decirte algo más. En los procesos incomprendidos, Dios no solo te sostiene, también te corrige. Y eso no es rechazo, eso es paternidad. Porque el mismo proceso que te abraza también te confronta.
Te muestra dónde todavía hay ansiedad, dónde todavía hay orgullo, dónde todavía hay miedo al hombre, donde todavía hay dependencia emocional de la aprobación ajena, donde todavía hay ídolos escondidos, donde todavía amas más el control que la obediencia. Dios no solo quiere sacarte del problema, Dios quiere sacar de ti lo que no puede entrar contigo en la siguiente temporada. Por eso a veces el proceso aprieta, porque no solo está tratando tu circunstancia, está tratando tu corazón. Y aunque eso duele, también salva. Porque más peligroso que pasar por un desierto es entrar a tu próxima etapa siendo el mismo de antes. Hay personas que le piden a Dios promoción, pero no santidad. Le piden crecimiento, pero no limpieza. Le piden expansión, pero no profundidad. Le piden plataformas, pero no intimidad. Le piden ser vistos, pero no ser transformados. Y Dios, que no te odia, sino que te ama, decide no entregarte algo que te expondría antes de tiempo. Porque la misericordia de Dios no siempre consiste en abrir la puerta ya. A veces consiste en cerrarla hasta que estés listo. Y mientras tanto Él te sostiene. Te sostiene en la terapia que nadie sabe que estás tomando. Te sostiene en el duelo que no le terminaste de contar a nadie. Te sostiene en el matrimonio que sigues peleando de rodillas. Te sostiene en la silla del hospital. Te sostiene en la deuda que todavía no sabes cómo vas a enfrentar. Te sostiene en el cuarto donde te tiraste a llorar porque ya no podías seguir aparentando. Te sostiene en el ministerio cuando tú mismo sientes que estás ministrando con el corazón vendado. Te sostiene cuando tienes que ser fuerte para otros y no sabes quién va a ser fuerte para ti. Él te sostiene. Y aquí necesito decirte una verdad que tal vez te abrace más que cualquier otra cosa esta noche. Dios no siempre evita el proceso, pero nunca te abandona dentro del proceso. Nunca. No abandonó a José en la prisión. No abandonó a Moisés en el desierto. No abandonó a Elías debajo del enebro. No abandonó a Daniel en Babilonia. No abandonó a Pablo en la cárcel. No abandonó a Jesús en la tumba. Y no te va a abandonar a ti. A veces el alma quisiera una señal visible, algo que diga sigo contigo. Y muchas veces la señal no es un trueno, es simplemente que no te has quebrado del todo, que sigues aquí, que a pesar de todo sigues buscando a Dios, que a pesar del miedo sigues escuchando esta palabra, que a pesar del cansancio todavía algo dentro de ti responde al nombre del Señor. Eso ya es evidencia de que su mano te ha sostenido hasta aquí. Porque hay gente que debería haberse rendido hace mucho y sin embargo sigue de pie. No porque sea tan fuerte, sino porque Dios la sostuvo cuando ya no tenía fuerza propia. Hay gente que debería haberse vuelto loca con todo lo que atravesó, pero sigue cuerda. Sigue adorando, sigue sirviendo, sigue amando, sigue creyendo. Eso no es normal, eso es gracia, eso es sustento divino. Eso es el Dios invisible manteniendo en pie a alguien que ya no tenía recursos internos suficientes. Y quizá tú dices, pero yo no me siento fuerte. No necesitas sentirte fuerte para estar sostenido. El niño en brazos no necesita entender la fuerza